Hola, un día más Yolanda Díaz vuelve a ser noticia. Ha vuelto a protestar, a decir que nadie le había contado en el Consejo de Ministros sobre la tributación de IRPF, salario mínimo interprofesional, los que pasen de la cuantía, es decir, los que no puedan desgravarse pues, hijos o cualquier otra contingencia. De nuevo vuelve a insistir en el debate que hay en el seno del Gobierno si hay que conseguir que coticen o que no coticen. En paralelo, CEPIME, la patronal de las pymes, explica que el SMI es ahora el 70% del salario que pagan las pequeñas empresas. Les contaba el otro día, estábamos hablando, hay empresas pequeñitas, de 2 o 3 trabajadores, que cuando estaba el SMI en 740 euros, pues entraba alguien joven con 740 de salario y los veteranos estaban en 1000. Veteranos, personas que llevaban 15 años o lo que fuera. Han ido ajustándolo, porque no podían asumir tantos costes salariales, aunque el mensaje del Gobierno era, en aquel momento, el que no pueda pagar lo que cierre. Por no cerrar lo ajustaban, el empresario, el autónomo, trabajaba más horas. Pero ¿qué ha pasado? Que los que estaban cobrando de más ahora están exactamente en el SMI. Hay empresas en las que incluso se han ido o han despedido a personas que cobraban más de ese dinero y van cubriéndolo con SMI. Con lo cual estás rebajando la nómina de ese personal. El que llega nuevo cobra lo mismo que el que lleva 15 años. Eso no parece justo, pero esas contingencias las apartan, esos pluses los apartan porque no tienen para más. Y si quieres, te vas a otra empresa. Bueno, pues según ellos, entre el 18 y el 24 ha subido casi 3 veces más el salario mínimo interprofesional que el coste de la vida y también que la productividad. Dice que han cerrado 25.000 empresas en estos 7 años. El otro día, hablando con autónomos, estaban con el drama de que más o menos 1 millón de autónomos habían caído también en 7 o 8 años. En cuanto a esto, 350.000 empleos que se podían haber generado, dicen que no los pueden generar porque al tener que pagar más, no solo el salario neto, sino también la parte de seguridad social, no les da. Entonces intentan hacerlo con los que pueden. Luego está el fichador, que claro, las horas hay que pagarlas, las horas extras, y no se pueden pasar de horas. La consecuencia, que en lugar de crecer, están menguando muchas de estas pymes. Bueno, esto es un tiempo en el que nosotros estamos viendo esto, y fuera de aquí, al lado mismo, tenemos la guerra, y tenemos problemas serios. Ya saben que llegó Trump y dijo, quiero arreglar el problema de la guerra de Ucrania. Y la semana pasada llamó a Putin. Bueno, pues ya hay reunión. El miércoles, la administración de Estados Unidos y la rusa. En esa reunión, para hablar del plan de paz sobre Ucrania, no va a estar ni la Unión Europea, que parece que no se le echa mucho de menos, pero tampoco va a estar Ucrania, que es la parte afectada. El presidente Zelensky ha dicho en las últimas horas a la Unión Europea, tengan cuidado, Rusia tiene 150.000 soldados cerca de Bielorrusia. Los países bálticos, sobre todo, son los que están ahora mismo más pendientes de que pueda ocurrir eso, y también algunos países escandinavos. Algunos tienen la protección de la OTAN, pero piensan, en el caso de que haya que luchar contra Putin, Trump se va a poner a ayudar a la OTAN a financiar esas batallas, o se va a poner de perfil. Consecuencia, que en Francia Macron ha dicho, quiero ser yo el hombre que saque de este atolladero a Europa, igual que dice Sánchez. Vamos a intentar montar un ejército. Pero si llevamos décadas pidiendo que la defensa europea tenga un sistema de control propio, no crear un ejército, pero al menos que una parte de la OTAN, la parte europea de la OTAN, tenga capacidad por sí sola, sin tener que esperar que venga el amigo americano con sus aviones para prestarnos su material. Bueno, prestarnos, que al final hay que pagarlo, que antes de junio hay que meter 10.000 millones de euros más en capítulos de seguridad. ¿Cómo lo haremos? ¿Comprando armas? ¿A quién? ¿A Estados Unidos? Tú metes más dinero porque tienes que poner más porcentaje del PIB, de momento el 2%, estamos en el 1,3%, pero tienes que comprar armamento a Estados Unidos, con lo cual, por una parte te equilibras a ellos, pero por otra les das dinero para comprar las armas. Y eso, la parte más de izquierdas del gobierno lo va a permitir. Estando sin presupuesto, ¿se puede añadir 10.000 millones de euros de aquí a junio para ello? No parece que sea muy probable, ¿no? Bueno, y luego tenemos un par de datos. Los emancipados en España caen al nivel más bajo desde el año 2018. Solo hay un 17% de personas jóvenes, que se consideran jóvenes de menos de 30 años, que puedan ahora mismo financiarse un piso o comprarse una vivienda. Es decir, lo del piso compartido va a ser para bastantes años, según parece. Y otro dato que se publica hoy, la brecha generacional entre los jubilados y los jóvenes. Crece ya al 30%. Es decir, el promedio de salario. Cuando hablamos de un promedio, uno se ha comido 3/4 partes del jamón y otro solo una, ¿eh? Pero el promedio de la masa de jubilados y pensionistas está en torno a 17.000 euros al año. El promedio de los trabajadores jóvenes está en 14.000. Y la parte complicada es esa, que han perdido casi 3.000 de poder adquisitivo. Es decir, se está pagando menos por hacer un trabajo.
y también se está cotizando menos. Y con esas cotizaciones habría que pagar una pensión de unos jubilados que ellos han trabajado mucho, han cotizado en muchos casos el máximo porque han sido trabajadores muy cualificados y ahora se jubilan y ven como otros les critican por cobrar lo que ellos han contribuido con sus nóminas durante años para los anteriores. No parece justo, pero tampoco es justo para los jóvenes. ¿Cómo lo arreglaríamos? Pues eso tienen que sentarse los partidos, sobre todo los dos principales. Existe un pacto de Toledo, se puede hacer un pacto bien hecho, pero claro, hoy en día es muy difícil juntar, bueno, es imposible que se sienten, ya ni que hablen por teléfono el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Eso unido a las alzas de precios, esta semana conocíamos que el IPC había subido más que en diciembre, 2 puntos más porcentuales, eso debido sobre todo al encarecimiento de la energía. Dice el gobierno que no lo han encarecido, no, lo que han hecho es la parte del IVA que se había descontado hasta ahora por la subida de precios salvajes que tuvimos hace 2 años, ahora lo han dejado al mismo IVA. Es como subir al final el precio. Estás pagando un 10% más cara la misma energía. Se habrán dado cuenta hasta en la Moncloa. La factura de luz del año pasado de la Moncloa fue 2 millones de euros. Y eso que deben tener luz LED. Si no hubiera luz LED, ¿cuánto se gastaría por iluminar, por ejemplo, el Palacio de la Moncloa? Pues imagínense ustedes cada una de las grandes empresas de España de gran consumo, a las que además les tienen que parar la producción cuando estamos sin productividad energética. Hay momentos que cae y hay que decirles paren de producir y les indemnizamos, con lo cual pagamos más por la luz, ellos no pueden producir y tenemos que pagar esa indemnización. Buscaremos alguna cosa positiva hoy, porque esto no parece que sea del todo guay para un lunes, ¿no? Arrancamos. Está con nosotros para arrancar hoy en la tertulia José Luis Fernández, de la Unión Sindical Obrera de Uso. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. De estudios, ¿era verdad? Sí. Yo le veo cada vez más joven al hombre. Bueno, se hace lo que se puede, pero vamos. Pero aparte de estas tareas, luego sí comentaremos cuando hablemos de la brecha, pero... Ahora me han dicho que tú estás también haciendo temas así de personas mayores. De personas mayores, aunque el concepto de mayor yo creo que es un concepto bastante relativo, ¿no? Tiene que ver más cómo te sientes que con la edad física, ¿no? Bueno, pasa con los jóvenes, dices, jóvenes solo hasta 30, mayores a partir de los 60, cuando a los 70 tienen actividad plena, muchos. Claro, fíjate, el otro día estaba en un seminario que se hablaba de yacimientos de empleo y se hablaba de mayores de 45 años. Yo decía, ¿y por qué mayores de 45? ¿Por qué no buscamos empleo a los jóvenes de 45? Que sería mucho más... me parece ahora mismo la situación que hay. No, pues ahora presido la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, bueno, que somos 26 organizaciones confederadas y algo en el entorno de las 800.000 personas físicas que pertenecen a esta asociación, que acabamos de cumplir 25 años y bueno, y estamos muy contentos y creemos... Y han fichado a uno que es mucho más joven, porque tú estás todavía joven. Bueno, sí, estoy joven, pero bueno, ahí estamos. También tenemos gente muy activa, ¿no? Tenemos gente de 80 y muchos años que están como una rosa y trabajan, vamos, un montón, incluso pues son los que coordinan, por ejemplo, la acción internacional de la organización, ¿no? O sea que por eso digo que lo de ser mayor es una cosa muy relativa. Sí. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si a mi nieta, que tiene 5 años, le digo, ¿qué mayor te veo?, se pone muy contenta. Claro. Si se lo digo a mi mujer, no quiero deciros lo que puede pensar, ¿no? Entonces me parece que estas cosas de ser mayor tienen que ver más cómo estás, la actividad que haces. Y fenomenal. Y no sentirse mayor. Déjame un segundo porque vamos a hablar con Manuel Llamas. Él es el director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Llamas? ¿Cómo estás? Bueno, quería comentar contigo esa noticia que publicabais este fin de semana, ¿no? Los empresarios acumulan 10.000 cambios normativos solo en el ámbito laboral. Dicen que muchos de estos cambios vienen forzados de la Unión Europea. ¿Tiene sentido? Y más en estas reuniones que van a tener en cuenta ahora, van a tener lugar de la Unión Europea estos días, ¿no sería mejor que tomaran un poco las ideas que les han dicho desde América, frenen tantas normativas y dedíquense a trabajar? Pues sí. Lo cierto es que necesitamos un cambio en la política de justicia y fiscal de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Esto no solo lo dice, lo dice alguien como Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, y que ha puesto en marcha encima de la mesa un informe sobre la nefasta política económica que ha llevado a cabo Europa en los últimos años, en los últimos
nosotros. Fíjate, el presente siglo, el PIB de la Unión Europea era equivalente al PIB de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, el PIB de Estados Unidos es 50% superior al de la Unión Europea. Eso da buena cuenta de cuál ha sido la deriva de una potencia económica como la estadounidense frente a la deriva perniciosa de la Unión Europea. En este informe que hemos elaborado en el Instituto Juan de Mariana, analizamos precisamente el infierno regulatorio que existe en España, en parte debido a nuestra propia normativa y en parte también a la normativa que nos imponen desde la Unión Europea. Pero curiosamente, en el caso de España, ya no solo somos un infierno fiscal, hay que recordar que bajo el gobierno de Pedro Sánchez se han subido más de 80 impuestos, la mayor subida fiscal de la historia de la democracia, pagamos más impuestos que nunca y, sin embargo, tenemos unos servicios públicos que funcionan cada vez peor, sino que además ya somos oficialmente también un infierno regulatorio y burocrático. Por poner un dato encima de la mesa, de los muchos que incluye este informe del Instituto Juan de Mariana, nos enfrentamos a 12.000 normas nuevas cada año. Cada año en España se aprueban 12.000 normas, directivas, regulaciones al año. Es casi imposible estar al día de todas las normativas que se aprueban, especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito que afecta a las empresas y a los autónomos. Pero entonces, claro, una pequeña empresa, un autónomo, tendrá que tener al lado un abogado cada día cuando abre la puerta para a ver qué normas nos han cambiado, cómo nos afecta en el día a día, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Es uno de los muchos problemas que se enfrentan especialmente las pequeñas y medianas. Hay que recordar que más del 90% de este país está compuesto por pequeñas empresas, por las famosas pymes. Por desgracia, España es un país de pequeñas empresas. Y lo digo con tristeza porque necesitamos muchas empresas y de tamaño muy superior al actual. España, sin embargo, se caracteriza por tener empresas de tamaño mediano o pequeño, con muy pocos trabajadores y también de muchos autónomos. Y esto es pernicioso precisamente porque son las empresas grandes las que tienen una mayor productividad y, por lo tanto, tienen también una mayor capacidad para poder innovar, para poder crear puestos de trabajo y muy especialmente para poder ofrecer sueldos altos. En comparación con algunos de los datos que estabas dando en tu presentación, Jaume, de sueldos bajos. El sueldo más común en España es de 15.000 euros al año. Ese es el sueldo modal, es el más común, el que cobra el mayor número de españoles. Desde ese punto de vista, aunque España sigue siendo un país rico, se engloba dentro de las economías más ricas del planeta, lo cierto es que en comparación con el resto de países ricos, España empieza ya a ser un país pobre. Nos estamos empobreciendo de forma sustancial. La renta per cápita media en Estados Unidos, por ejemplo, supera los $60.000 al año, cerca de los $70.000 al año. En España, sin embargo, estamos en 30.000, por lo tanto, a un nivel muy, pero que muy inferior. Y como bien comentas, el nivel de diarrea legislativa es tan elevado que, por ponerte otro dato encima de la mesa, al año en España, entre boletines oficiales del Estado y boletines autonómicos, se publican más de normativa cada año. Madre mía. Oye, he estado viendo, por ejemplo, en el ámbito energético, publicáis un dato, 9.489 normas nuevas, verdes. En Francia, la cuarta parte. Estamos en la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que, bueno, igual es que Francia ya las tenía aprobadas de antes? Sí, este es uno de los datos que es más llamativo. Casi 9.500 normas tan solo relacionado con regulaciones verdes, con políticas climáticas, con políticas relacionadas con el ecologismo entre el año 2000 y el año 2022. 9.500 normas tan solo en España. En Francia, que es uno de los países más intervencionistas y también pues que ha cogido con más fuerza también las políticas climáticas, las políticas verdes, pues por cada norma de este tipo que se aprueba en Francia, España ha puesto en marcha al menos 6 disposiciones en materia climática, en materia de políticas energéticas o políticas verdes. Y esto afecta de forma muy sustancial al crecimiento económico y a la creación de empleo, porque al fin y al cabo supone una traba, supone un freno para la innovación y el crecimiento económico. Un ejemplo muy claro al respecto es la normativa, la nueva directiva que ha aprobado la Unión Europea para prohibir la compra
y por lo tanto también la fabricación de coches de combustión a partir del año 2035. Eso mata directamente, supone un suicidio económico para una de nuestras principales industrias, no solo en España, sino a nivel europeo, que es la industria de la automoción, la industria automovilística. Éramos punteros en la producción de automóviles, de coches de combustión a nivel mundial. Y, sin embargo, con esta absurda y suicida regulación, pues ahora son muchas las empresas automovilísticas que están atravesando dificultades y un gigante como, por ejemplo, Volkswagen, pues está dispuesto a, bueno, ya ha anunciado que va a reducir plantillas y a cerrar fábricas en Alemania por primera vez en décadas, desde hace casi un siglo. El plan Draghi metía, no sé si eran 100 y pico mil millones de euros o 200.000 millones de euros, proponía eso para dar la vuelta a la industria europea. ¿Es más una cuestión de dinero o es una cuestión de voluntad? O sea, el dinero está, hay que moverlo de alguna forma. Por ejemplo, todos los fondos Next Generation, no sé dónde han llegado en España, pero ¿se puede invertir bien? No se puede invertir bien siempre y cuando el dinero proceda del sector público, y este es el gran problema. Es cierto que Draghi en este plan, en ese informe, habla de invertir en innovación, en invertir en, bueno, pues en nuevas tecnologías, en la necesidad de que tenemos que invertir para poder crecer e incrementar la productividad, pero la gran diferencia entre Europa y Estados Unidos es que en Estados Unidos la inversión procede fundamentalmente del sector privado, de las empresas, y en Europa, sin embargo, del sector público. El ejemplo que pones, el de las Next Generation, los fondos públicos para reactivar la actividad económica después de la pandemia, han resultado un absoluto fracaso, es decir, un despilfarro de dinero público ingente en cosas que no tienen el menor sentido ni el menor valor. Por lo tanto, la inversión es necesaria, pero la inversión tiene que proceder del sector privado, de las empresas. Y para poder invertir, para que las empresas puedan invertir, necesitan una regulación favorable a la inversión. Y este es el gran problema. España y Europa no tienen una regulación favorable a facilitar el emprendimiento y facilitar los negocios. España, por ejemplo, ocupa el puesto 97 del ranking global del que elabora el Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios. Es decir, España y también Europa en gran medida no es un país favorable al emprendimiento ni favorable a la facilidad para hacer negocios. Y eso, lógicamente, supone un gran obstáculo para emprender, para poner en marcha una empresa y para invertir. Si el 40% de los empresarios, si el 40% de los inversores dicen que no invierten o que no incrementan su inversión precisamente debido a la inseguridad jurídica, a la regulación excesiva, a la burocracia, lo que necesitamos no es más dinero público, sino menos regulación, más facilidades, mayor flexibilidad normativa para poder fomentar la inversión. Por desgracia, en Europa nos hemos convertido expertos en una cosa que es nefasta, y es que somos expertos en regular, somos expertos en prohibir. Lo más que exportamos, nuestro producto estrella a la hora de exportar es regulación, y eso es trágico en comparación con otras grandes potencias como Estados Unidos, que apuesta por todo lo contrario, especialmente ahora con la administración Trump, que están dispuestos a facilitar aún más los negocios, a reducir la regulación, a reducir el gasto público para incentivar la inversión, que es de lo que se trata. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Llama. Un fuerte abrazo. Pues estamos aquí en la tertulia. Se incorpora Antonio Olaya, nuestro compañero del Grupo Moncloa, del Grupo Mercados de Moncloa. Muy buenas. Buenas tardes. Estabas haciendo así con la cabeza. No sé si José Luis, bueno, cuenta tú los matices y luego Antonio, venga. No. Hombre, yo creo que algunas cosas las comparto, otras pues tiene matices, ¿no? Adelante, sí. No, por ejemplo, digamos, en todo lo que está haciendo ahora la administración Trump, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Porque todavía está en la fase de anuncios. Entonces vamos a ver si el anuncio se materializa o no. Pero si el hecho de esa supuesta liberalización, es que, ¿qué tiene que ver la liberalización que se está planteando, por ejemplo, con la subida de aranceles, que es una medida estrictamente proteccionista? No solamente proteccionistas, sino que las consecuencias son inflacionistas, porque automáticamente vas a incrementar el precio de los productos, y en Estados Unidos, donde la Reserva Federal, básicamente dos cosas que mira fundamentalmente para ver los tipos de interés es cómo está el mercado laboral y cómo está la inflación, pues hombre, de esta manera no se va a controlar. Por tanto, en Estados Unidos se va a frenar la bajada de tipos y eso va a suponer que haya menos dinero en el mercado precisamente para poder hacer cualquier tipo de operaciones. Y con una inflación más alta, claro. Claro, entonces me parece que estas
cosas hay que luego sopesarlas un poquito porque no son todo lo que reluce. ¿Tú crees que rectificará luego dentro de un año? Hombre, o no sé si lo va a poner en marcha. Quiero decir que una cosa es lo que dice, y yo recuerdo el anterior mandato donde parecía, lo que pasa es que ahora ha entrado un poquito en estos, no sé si 100 primeros días cuando los lleve, de firmar todo tipo de órdenes ejecutivas. Va como una moto, y va, bueno, bien, y eso llama la atención y parece que es una cosa, pero lo que está claro es que esta administración Trump es muy poco liberal. En todo caso, es muy conservadora porque lo que está haciendo es un tema muy peligroso, digo, desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados los europeos. Que yo no sé, yo me quedo con el modelo social europeo y mire usted, o sea, ¿qué quiere que te diga? O sea, a mí me va muy bien y creo que a los ciudadanos europeos nos va muy bien. Pero claro, esta medida de incrementar los aranceles, en el fondo lo que subyace es teóricamente decir, bueno, vamos a quitar otro tipo de impuestos y vamos a financiarlos en base a los aranceles, que al final es un impuesto. Sí. Entonces, claro, el cambiar las reglas de juego, es decir, es como si en España de repente decimos quitamos el IRPF y ahora penalizamos con el IVA a todos los productos 10 puntos más, de forma que la caja nos cuadra. Oiga, pero es que estos hacen los trampa, ¿no? Es decir, porque al final, tanto en la barra de pan la tiene que comprar igual el que gana 20.000 euros que el que gana 2.000. Sí. Con lo cual es una pasada, ¿no? Este tipo de situación me parece que es muy injusta. Entonces, me parece que estas cosas están bien. El tema regulatorio, yo sé que Manuel Llamas es muy amante de estas cosas, o mínimo de regulación tiene que haber, ¿no? O sea, tiene que haber, porque si no esto es una jauría. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hombre, están muy bien las rotondas, ¿no? Para el tráfico, pero oiga, ten en cuenta que poner semáforos, Entonces, yo creo que en el mercado de la economía, en el mercado laboral, en estas cosas, de vez en cuando hace falta algunos semáforos. Tal vez en España tengamos demasiados. Yo creo que en Europa a veces puede haber demasiado semáforo, pero algunos tiene que haber, Y el problema no es, que yo creo que no lo ha comentado, el problema que tenemos en España es la falta de unidad de mercado interior. Es decir, que cada comunidad autónoma tiene su propia regulación y eso dificulta la actividad económica entre las propias comunidades autónomas. Si yo hago un producto en Madrid, ¿lo puedo vender en Cuenca? Pues a lo mejor no, ya, claro. A lo mejor me ponen el problema, esto es absurdo, ¿no? Es decir, que estemos hablando de una Europa donde teóricamente está la libertad de circulación de personas y capitales y que en el ámbito de nuestro país, España, eso no se pueda dar. Es un poco absurdo, sí, ¿no? Sí. O sea, entonces me parece que este tipo de cosas habría que darle 2 vueltas, pero bueno, bien. ¿Cuántas vueltas le das tú, Antonio? Yo, el tema cuando me has dicho que había movido la cabeza, me refería especialmente a los fondos Next Generation. Claro, bueno, busca, compara y si los encuentras. Que ha sido primero un despilfarro total, como ha dicho don Manuel, y luego gran parte de ellos todavía no se han ejecutado y dudo que se ejecuten en tiempo y que se puedan llevar a cabo. Eso por un lado. Y por otro, es preocupante la dificultad que tiene el inversor o la persona de a pie para montar su propia empresa en España. Y nos estamos convirtiendo en un país de funcionarios y de servicios y eso a la larga nos va a pasar factura si no somos capaces de generar una inversión privada y solo vivimos de la inversión pública. Pero fíjate, yo ahí distinguiría lo de los funcionarios, que me parece que es un tema discutible, y yo creo que en España a lo mejor haría falta en algunos servicios esenciales algún funcionario más, y cuando digo funcionarios de pata negra, para entendernos, que llegan a ese puesto por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Jueces, por tanto, una posición. Jueces, policías, sanitarios, médicos, enfermeras, etc. Hombre, lo que sobra mucho es empleado público que llega a ese puesto por la dedocracia. Sí. Y porque es amigo, porque es el cuñado, porque es el primo, de esos sobran. Y eso estamos sobredimensionados en ese aspecto. Pero en ese aspecto, por eso digo que yo creo que hay que ver en qué parte tenemos que poner ese empeño en los servicios públicos, ¿no? Y luego lo de la inversión, me parece que la inversión pública tampoco tiene que haber más, pero la inversión productiva, es decir, oiga, vamos a ver, ¿no? Es decir, lo que no se puede invertir es en chiringuitos y en crear empresas públicas ficticias para cuadrar las cuentas. Oiga, no, hago usted inversiones, por ejemplo, en la red de carreteras, en la red de infraestructuras, en potenciar la industria. Fíjate, es que es cosas muy obvias, ¿no? Es decir, que es tremendo. Yo el otro día he viajado a Galicia y había gente que habíamos llegado en distintos momentos. Todos nos habíamos parado en Orense. Trenes distintos y al llegar a Orense, el agujero negro, ¿no? Sí. Entonces, el tema era, ¿cuánto nos hemos parado? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿3 cuartos? Es que eso te iba a decir. Estaba fijándome el otro día yo en las estadísticas de AVE, ¿no? Entonces dices, vale, cada 4 minutos sale un tren. Estamos como en Barajas a la bestia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un tren tiene que parar un poco porque han atrasado, en tren van 300 personas, han atrasado por el control de las maletas, todos los demás van tarde. Cada día, los amigos que me mandan fotos, el otro día he estado varias veces ahí esperando a alguien, compañeros y tal, siempre ves
todos con retraso. No es un problema de Renfe ni de Irio, es un problema de las vías, es un problema de la gestión. Es decir, oiga, si usted tiene unas vías X, lo más normal es que circule un tren cada 10 minutos, pues hágalo. No ponga un tren cada 4 minutos, no quiera ganar más dinero porque luego pasa lo que pasa. Está Goyo García López de la Osa, nuestro otro tertuliano. Muy buenas tardes, Goyo. Buenas tardes. Estamos hablando de las costuras de nuestro sistema, ¿no? Que entre regulaciones e inversiones que, como dicen los compañeros a veces, y tú, el tema de regulaciones lo llevas controlado por temas de seguridad en temas de construcción y tal. ¿Está bien regulado la parte, digamos, de construcción o faltan normas? Porque como sacan 10.000 cada año, podemos pedir alguna más. No, cada año no, son 1.000 y pico cada año. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Manuel Llamas en que tenemos un problema de sobreregulación impresionante. Estoy igualmente de acuerdo con mi compañero de tertulia que evidentemente hace falta normativa, ¿no? Los seres humanos no regulamos. Pero sin duda, en Europa y especialmente en España estamos sobreregulados. Yo creo que habría que parar un poquito y lo que hay que hacer es educar a la gente que respete las normas y no poner normas para todo, ¿no? Pero hay otro elemento que va en paralelo que es muy importante, que es la burocracia, ¿no? La normativa y la burocracia son dos cosas que se retroalimentan y que complican los procesos extraordinariamente. Entonces, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? No sobreregular y, sobre todo, simplificar la burocracia. Yo creo que esto es muy importante. Yo siempre digo que no hay nada peor que un señor en una mesa que solo tiene que pensar en cómo controlar a los demás, porque se le van a ocurrir 1000 maneras de hacerlo. Bueno, comentábamos porque el viernes con un tertuliano solté la noticia, el dato de que muchas personas, he conocido a muchas pymes en las que te dicen, mira, hemos estado rebajando el coste salarial general. ¿Cómo? Pues el que pueda se va y si no intento echar a alguno o si no intento prescindir de contratar y contrato por debajo en el SMI, ¿no? Daba el dato Manuel Llamas, el sueldo modal, digamos, el más usado ahora son 15.000 netos, pero es que el salario mínimo son 13.000 netos. Sí, no, vamos a ver, es decir, se están ajustando mucho, demasiado. Sí, yo creo ¿no? que lo que va a pasar ahora mismo de aquí a un año o dos es que el salario modal, el salario más frecuente, va a ser el salario mínimo. ¿Y eso es malo o bueno? Bueno, yo creo que no es muy bueno, o sea, porque me gustaría que el salario modal estuviese por encima del salario mínimo, que sería lo razonable, ¿no? Porque hay que decir que hay más gente. Y eso tiene que ver mucho cómo engañan las medias en este país, ¿no? Es decir, porque al final, claro, la media está valorada porque hay poca gente pero que gana mucho, con lo cual al hacer la media tira para arriba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si tú tienes prácticamente la mitad de la población que está trabajando, que está por ese entorno de los 1.200, 1.300 euros, digo brutos, con lo cual en la práctica se queda en torno a los 1.000 peladitos, pues hombre, no es que se viva especialmente bien, sobre todo si eres una persona relativamente joven, que todavía no tienes una vivienda en propiedad, que te estás buscando la vida, que quieres emanciparte, que quieres alquilar un piso, lo digo comprar, simplemente ir al alquiler, hombre, la cosa es bastante compleja. Entonces yo creo que aquí hay que dar una vuelta a todo el tema de salarios y sobre todo cómo ligamos salarios a la productividad, que me parece que hay que verlo, pero también al índice de precios de la vida, es decir, cómo sube la vida. Es decir, seguramente no a un solo parámetro, sino a más de uno. Y luego, fundamentalmente, el empleo. ¿Qué está pasando en España con estos temas? ¿Y por qué los salarios están bajando? Porque cada vez se trabajan menos horas. Esta es la clave, ¿eh? ¿Por qué? O sea, claro, porque es muy sencillo. Aquí lo que sucede es que hay más gente ocupada que hace 10 años, pero el total de horas trabajadas no ha crecido en la misma proporción. Es decir, las horas que se trabajan crecen menos que el número de personas que están en la ocupación. Con lo cual, cuando tú dices cuántas horas trabaja cada persona, estamos trabajando por persona a la semana menos horas que en 2008. Es decir, estamos en 31,2 horas. Entonces, bueno, estos son datos de la Contabilidad Nacional, no son datos de José Luis. Sí. O sea que tú coges cuántas horas se han trabajado en el trimestre, cuántas personas las han trabajado, divides por las semanas que tiene el trimestre y tienes la media. Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en España la tarta del empleo, vamos a ser positivos, se ha mantenido, pero cada vez hay más gente que come de la tarta. Por tanto, los trocitos de tarta que toca cada uno son cada vez más pequeños. Y esto es lo que está pasando con el empleo. Y por tanto, un salario que afecta a esos trocitos de jornada más pequeños también es un salario más pequeñito. Claro. Y eso lo que está haciendo es que en España se ha vuelto a incrementar en este año, bueno, en estos últimos años, 2-3 años, se ha incrementado notablemente el pluriempleo. Sí. Estamos en torno a más de 700.000 personas que están pluriempleadas.
porque no llegan a fin de mes y necesitan otra cosita para currar. Vamos, currar más para comer un poquito más, ¿no? Tú lo notas también, ¿no? Como a colación de lo que dice José Luis, efectivamente el pluriempleo se ha aumentado bastante y estas subidas continuas del salario mínimo, que son necesarias, porque claro, la inflación a nivel de la economía familiar, la inflación ha destrozado bastante los hogares o aprieta el cuello a muchos españoles, también la sufren las pequeñas empresas, sobre todo las más pequeñas, las micros y las pequeñas, para las pymes es algo tremendo porque se tiende a regular de una forma global y no se hace por sectores o por tamaño, y las normas generales acaban destrozando a lo que es habitual, que suele diferir de la norma general, y las pequeñas empresas lo van a sufrir y seguramente acabe a la larga habiendo despidos y pérdida de trabajo. Bueno, Dime. No, digo que fíjate, con esto de la regulación que comentábamos al principio y estábamos ahí, con la norma que estamos hablando mucho, ¿no?, de la reducción de jornada, 37 horas y media, para mí el problema que van a tener todas estas empresas no es reducir jornada, sino es poner en marcha el registro de jornada. Claro. Porque eso supone tener un instrumento que no tiene, tener que tener una situación, un sistema informático que permita acceder al registro horario en tiempo real, al cual puede acceder la inspección de trabajo. Oiga, una pyme que tiene 3 empleados tiene que hacer una inversión en todo ese software más ahora. caro que los bueyes, oiga, claro. esto va a haber ayuda para esa gente. Es decir, a veces, cuando a mí me parece que algo se ha comentado, pero me parece que hay que volver un poco con este tema del fichaje, que hablábamos de toda la vida coloquialmente. Oiga, yo siempre, y del sindicato he sido partidario de que eso no tenía por qué ser así, porque genera un clima de confianza, la gente va a trabajar, y si un tío falla, porque es un jeta, oiga, habrá que tomar medidas contra el jeta, pero no penalizar al resto, ¿no? Ese clima de confianza entre trabajador y empresario que tiene que generarse porque el trabajador va a hacer su trabajo y el empresario va a hacer su función, oiga, hay que hacerlo realidad, ¿no? Si aquí parece que hay un gran hermano que nos está vigilando, si llego a las 9:05, a las 9:10, o cuando nosotros planteamos jornadas flexibles de entrada y salida, porque si todo el mundo vamos a trabajar a la misma hora, el colapso de tráfico es brutal. Entonces, oiga, nos vamos a ahorrar gasolina, vamos a mejorar el aire, todo. La profesión nuestra, la periodística, es imposible controlar a qué hora entra y a qué hora sale. Y a los empresarios de comunicación les obligan a controlar. Sí. Bueno, claro, pero para eso te van una app en el móvil y ya está, y fichas desde el móvil. Otra cuestión es que estás haciendo cuando estás haciendo en ese momento, si estás en el baño. Oye, estabas a punto de decir algo antes, perdona, dime. No, iba a decir que en realidad estamos hablando ahora de controlar más el empresario, ¿no? Me parece bien, pero efectivamente no todos los empresarios son de la misma manera, y yo creo que favorecer el tejido empresarial, favorecer la inversión, mejorar las posibilidades de negocio, pues van a ir en pro de la productividad, no solo de las circunstancias sociales, ¿no? También tienen que ver mucho con el mercado y dónde se mueven las empresas. Y en España nos hemos dedicado a destruir tejido empresarial, por eso tenemos empresas tan pequeñitas y tan medianas, pequeñas, digamos, y al final las relaciones entre las empresas son complicadas, son difíciles, no hay nuevas empresas, no hay nuevos sectores, no hay innovación y desarrollo, y todo eso también va en pro de la productividad y hay que conseguir hacer eso. Antonio, estás pendiente de las reuniones internacionales sobre la paz de Ucrania. Una reunión del miércoles en la que no va a estar Ucrania y unas reuniones de Macron y compañía que se han dado cuenta ahora que hacía tiempo que había que tener algo de defensa europea. No sé, yo le llamo una delegación de la OTAN en Europa, es decir, algo que te permita no tener que depender. A priori, por las declaraciones, como ha dicho antes José Luis, las declaraciones de Trump parecen más encaminadas a marcar terreno y veremos lo que es capaz de hacer o no. También hay que tener en cuenta que es su último mandato, o sea que puedes tener 4 años para arrasar y darle lo mismo lo que pase a posteriori. Pero de momento nos quemamos la guerra, nos quemamos la reconstrucción de Ucrania. Es que es el gran negocio que va a tener Estados Unidos ahí, va a ser la reconstrucción, lo que saque en materia prima de grano y tierras raras, y que lo partirá con Rusia y la Unión Europea con la política de ir siempre detrás de Estados Unidos estos años, pues pinta que no va a tener un papel relevante en el asunto después de estar aportando dinero, sufrir la inflación a consecuencia de la guerra, y ahora pues Macron, Scholz de una forma más pequeñita,
y el resto de líderes europeos se han dado cuenta de que Europa tiene un papel residual y ¿qué pensaríais a invertir si dinero fuerais en un defensa? lituano, un estonio, un polaco? ¿Qué pensaríais? Estarían un poco congojaos. Oye, si pueden hacer Pues esto digo, con Ucrania, secuencialmente, ¿no? claro, si mañana van a por mí, ¿qué van a hacer Pero conmigo? bueno, yo creo, y los fineses, Miedo, o sea, los finlandeses, Miedo, ¿verdad? Los finlandeses están un poco también diciendo, bueno, ahí, ¿no? Pero a mí me parece que todo este tema tiene que ver con que la OTAN la ha estado manteniendo básicamente Estados Unidos y por tanto desde Europa, bueno, como tenemos aquí a papá, Estados este ya Unidos. nos organiza la vida, estaban los británicos que siempre han ido de la mano de Estados Unidos en cualquier lío o conflicto y son los primeros que han dicho que están dispuestos a mandar tropas a Ucrania. Han salido ya los británicos diciendo esta situación. Con lo cual mucho me temo que, aunque el ministro Álvarez ha dicho que no está en nuestra mente, en la mente del gobierno, mandar tropas allí en un momento determinado, si todos los países empiezan a mandar, que más de uno ha dicho que está dispuesto a mandarlos, ya veremos por allí desfilando alguno más. Pues yo creo, Bueno, personalmente creo que será una misión de paz. Una vez que hay un alto el fuego y todo este tipo de historias, una fuerza de interposición que queda como muy fino en todas estas cosas. Pero el tema de fondo es que en Europa había un proyecto antiquísimo, es decir, que es el crear el euroejército al margen de la OTAN, aunque luego tuviese un estrecho y nunca se ha puesto un duro. Cuando se notó precisamente la falta de ese euroejército? 2014, cuando el señor Putin se anexiona Crimea. Donbass, se tuvieron que poner de perfil porque que se lo llevó. Primero se llevó Crimea y se tuvieron que poner de perfil porque no podían hacer nada. Bueno, no, solamente eso porque también tenías que era la posibilidad que te cerrasen todo el tema del gas. Claro. Entonces, el problema de Europa es que hemos pasado de ser un país que históricamente, digo, cuando hablo de Europa como país, nos entendemos, ¿no? Es decir, de productor a ser un país de consumidores. Hemos dejado de producir energía y lo estamos, ¿por qué? Porque hemos dicho, se lo compramos a los rusos que nos sale baratita, ¿no? Es decir, esta es la historia. Hemos dejado de producir materiales tecnológicos porque ya los traemos de China y Taiwán, es decir, y por tanto, cuando nos falta el chip... Es imposible ir a hacer una guerra. Es que no tienes nada, no tienes nada. En la pandemia no había mascarilla, es decir, todas esas cosas no se pueden marchar de hoy para mañana. Ha pasado a ser un país de consumidores y no de productores. Digo, una región, país, para entender. Y una región, lo que hemos dicho antes, una región reguladora de cara a la galería. Claro, entonces esto es tremendo. Fijaros, el otro día, digo, más allá del informe Draghi, también está el otro informe, se decía, estaba diciendo que en Europa se hablaba italiano, porque está el otro informe, el de Enrico Letta, que también está muy bien, que habla también sobre todo de la sostenibilidad financiera y cómo es. Europa necesita un soporte también financiero que le permita precisamente hacer esas inversiones y crecer. Y él ponía un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, no hay ningún soporte europeo a las tarjetas de crédito. Uno mira y dice, las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, bueno, no vamos a hacer publicidad de nada, ¿no? No, es verdad. Pero me llamó mucho la atención, dice, oiga, o sea, al final todos manejamos con algo que tiene un soporte fuera de nuestro territorio. Estamos dando los datos a ese país. Goyo, ¿tú qué ibas a decir? Que te vengo ahí, te he visto detrás de Putin un momento ahí. No, iba a decir que al final en Europa hemos estado tocando el violín un rato y deberíamos haber tenido un comportamiento mucho más protagonista y mucho más comprometido con nuestro territorio y con la defensa de determinadas cosas, ¿no? Y que al final esto ¿Qué esperas, Goyo? ¿Cómo? De esta reunión de Macron y todos los jefes de la Unión Europea, ¿qué esperas que salga ahí? Poco. Espero una posición de cara a la galería, no una pataleta. Yo creo que esto... No, digo que Macron tiene que hacerse una foto, o sea, Macron está muy débil y tiene que ganar puntos, ¿no? Es decir, esta es una forma de decir, bueno, yo aquí me intento elegir el líder de los europeos y ya está, incluso convoca a los británicos, ¿no? Que no están. Meloni sí que tiene un par de... Sí, pero bueno. Realmente nada, porque esta tarde han convocado, no sé si lo habéis leído, en Arabia, el Kremlin y Washington, una reunión. Y posiblemente en esa reunión se finiquiten los 70 años de Alianza Atlántica. O sea, que va a quedar como una alianza residual. No nos podemos reír porque... Claro. ¿Qué hacemos? O sea, pero todo lo que habéis dicho vosotros cuesta décadas preparar una reconversión industrial. Pero es muy serio, ¿no? Es decir, porque lo que no pero puede es una oportunidad. Es una oportunidad para recuperar la identidad europea. Claro, pero fíjate que el problema es que yo pongo un ejemplo siempre entre Estados Unidos y China. Los tienen en medio del sándwich y nos comen. O sea, es así de sencillo. Es decir, pero tenemos que ser como los británicos. Entonces hay que saber si hay que aprovechar ese tipo de situación. Y yo creo que el tema de fondo es que lo que no puede ser es que no le falta en Europa una política común
sobre todo una política exterior, una política de defensa común. Es decir, si queremos realmente ser una entidad como tal, tú tienes que negociar con Europa frente a China o frente a Estados Unidos y no país a país. No estamos en el búscate la vida, que eso le va muy bien al señor Trump. Ya hablo yo con los alemanes y llego un apañito. Ya me siento con Macron o ya me llevo a Meloni a la Casa Blanca y hacemos allí un apañito, y entonces, en función de cómo me caigas, te apaño un poco, te voy. Claro, entonces el divide y vencerás, ¿no? O sea, lo detrás es, o sea, su política es de manual, es decir, divide y vencerás, pido 100 para quedarme en 50. Pero no solo Trump, sino los anteriores presidentes norteamericanos han utilizado a Europa de la misma forma. O sea, ha evitado que tengamos una política exterior común y vamos a rebufo de la suya. Goyo, Sánchez nos puede sacar de esto. Dime. No, decía que China y Rusia también han utilizado la división europea para beneficiarse. A ver, hay que decir y en que algunos casos lo han potenciado. Quiero China decir, se ha Rusia... comprado medio África. Tenemos una pinza ahí, porque como bien decís, por una parte en Asia no puedes tocar nada, porque está todo... En África, la mitad de los sitios, ya ni Francia ni España pintan mucho, ni Inglaterra menos. Y si te vas a Sudamérica, yo no sé si ahí podríamos en Hispanoamérica, pues no sé, hacer unos acuerdos. Espabilemos, porque también ahí los chinos están llegando, ¿eh? Claro. O sea, los chinos tienen controlado muchísimo. Por mal asunto. Los chinos a través del Pacífico han entrado en México, han entrado en Colombia, o sea que va a ser... De hecho, Trump ya ha pedido que el canal de Panamá o se lo alquila más barato a los americanos o que quiten a los chinos. Que quiere volver a la época de Noriega, ¿no? Es decir, donde tenía allí destacamentos. Y controlaban el paso del canal, controlaban el ejército americano, ¿no? Claro. A ver, te digo una cosa, la jugada de China era buena. Yo meto acciones en la empresa Canal de Panamá, ¿no? Sí, controla, y a partir de ahí, si tú fijas precios, ¿no? Y cierro el grifo por los dos lados. Bueno, es que fijaros lo que suponía eso por la economía mundial, el encarecimiento de precios, ¿no? Claro. Es decir, aquellos que, para llegar, la vuelta que hay que dar, ¿no? Es decir, que... Bueno, yo creo que la política es como lo de Groenlandia, es decir, bueno, ¿a quién se le ocurre? O convertir ahora en esas dos nuevas regiones norteamericanas a Canadá y a México, ¿no? Pues hombre, o sea, que esto suena un poco a chiste, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que está consiguiendo, Colombia ya se bajó del burro, cogió los emigrantes que le pusieron los dos avioncitos, los acogió, vamos a ver cómo México recula, y Canadá también se lo pensará, es decir, es la política de la presión. Es decir, este va ahora de matón, ¿no? O sea, de matón de barrio, y entonces si no tienes tú algún soporte fuerte detrás, pues te come, y lo que está aprovechando es esa debilidad y esa fuerza que ahora mismo tiene, porque el resultado electoral que sacó fue espectacular, pues, es que controla las dos cámaras, ¿eh? Sí. Tiene un apoyo en el país bastante grande. Sí. Dime, Goyo, dime. No, que decía que efectivamente coincido con José Luis en que ahora mismo el control que tiene Trump sobre este país es tremendo, terrorífico. Peligroso incluso. Pues a Europa le va a tocar ser el balneario del mundo, y a España es como el balneario de Europa, aunque estábamos comentando con José Luis antes, al hilo de esa noticia que decíamos, ¿no? De que se va también abriendo la brecha salarial entre los jóvenes y los mayores, pero si nos fijamos bien, esos mayores que están en un promedio de 17.000 euros, al final son gente que han cotizado al máximo, que han sido jefes de empresas, nuestros jefes, y que por tanto han pagado mucho dinero y merecen esa jubilación. El problema es, ¿por arriba o por abajo? Pero hay que discutirlo, ese dato, ¿eh? Es decir, que es engañoso. No, te digo, y si vamos... En una media siempre pasa lo mismo. Claro, pues tú te comes una loncha y el jamón entero. A mí las medias te sirven, pero a mí me gusta más hablar de los valores modales, porque son los que afectan a más número de personas, ¿no? Y entonces, la pensión más frecuente en España está en torno a los 800, 850 euros. Ajá. Esa es la pensión más frecuente, modal, que es un 10%. Mientras que el salario más frecuente, el salario modal, que está en ese torno a los 1.100, 1.150, afecta a un 8 o 9% de personas, ¿no? Con lo cual hay una descompensación brutal. Pero bueno, más o menos está equiparado. Si comparas eso, el salario está por encima de la pensión. Vale. Es decir, porque no puede ser que el 60% de las pensiones españolas está por debajo del salario mínimo. 60%, ¿eh? Sí, claro, y debajo del salario mínimo, quienes están en la parte baja de las pensiones mayoritariamente son mujeres. Sí, efectivamente. Con lo cual la brecha no solamente es una brecha generacional. Eso se debe a la cotización. Se debe a la cotización en buena parte, y porque las mujeres, y esto a mí lo que me molesta de un gobierno que se dice feminista, lo que está proliferando entre las mujeres es los trabajos a tiempo parcial. Sí. Y trabajos a tiempo parcial implica una nómina parcial. Claro. Y por tanto, si tú trabajas pocas horas, pues al final cobras menos. Y el tema es que yo no estoy convencido de que a las mujeres les encante trabajar a tiempo parcial. Otra cosa es que no se les ofrece otro tipo de trabajo.
y esto es una auténtica barbaridad, ¿eh? Prácticamente el 60% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Es una pasada. La brecha salarial es entre hombres y mujeres, entonces. Sí, pero lo que ha dicho José Luis es importante porque muchas veces nos quedamos con el titular de prensa y los periodistas a veces lo que queremos es más pinchazos, más que nos lean más y hacemos unos titulares tendenciosos en ese sentido y descolocan la realidad. Sí, no, claro, con estos datos, efectivamente. Goyo, pues tranquilo que te vas a jubilar, supongo, espero. Goyo, ya se ha jubilado. ¿Ibas a decir? No me queda nada. Bueno, pero lo importante es llegar, ¿eh? O sea, aquí la clave es llegar. Fíjate, aquí José Luis está con personas jubiladas y casi jubiladas y está el tío ahí más activo que nunca. Eso es otra historia. Muchos jubilados están siendo muy activos en otros temas que son necesarios. Bueno, pero tiene que ver con el voluntariado, tiene que ver todo tipo de acciones. O sea, es que, claro, el concepto de mayor, como os decía antes, es muy relativo. Y hay gente que con 80 años está como una rosa, está estupendamente con la cabeza fenomenal, que lo importante es que funcione la cabeza, luego ya las piernas, bueno, más o menos. Pero esa experiencia levanta una sociedad. ¿no? Claro, pero fijaros, o sea, es que nosotros tenemos experiencias súper bonitas en este sentido, de gente mayor pues que se dedica a atender a otros mayores, gente que hace voluntariado, gente que va a hospitales, la pera. Y nosotros estamos intentando, y estamos hablando con algunas entidades, empresas, entidades financieras, para que crear climas de empatía, ¿no? Que es decir, que haya gente mayor atendiendo a las personas mayores. Ah, qué bien. Porque eso crea una situación de confianza. Claro, ¿no? O sea, si yo voy al banco y me atiende iba a decir un niñato, no, un chaval jovencito, una chavala jovencita, ¿no? Pues hombre, a lo mejor me cuesta más decir que tengo un problema, ¿eh? Mientras que si es un tipo de mi edad, pues hombre, mira, tú ya sabes lo que me pasa a mí, ¿no? O sea que ya nos entendemos. No es mala idea. Me parece que, hombre, no, y hombre, toda esa gente que ha salido de... Vamos a ver, toda esta gente que ha salido del mercado laboral con 52, 53, 55, 56, ¿por qué no se recupera esta gente precisamente para atender a personas mayores, para hacer programas de mentoring con personas más jóvenes? ¿Por qué no hay empresas que recogen otra vez a esas personas y les ponen es un modelo que en Estados Unidos se utiliza bastante. Y es una cosa estupenda, ¿no? Y es una cosa... Claro. Sí, dime, Goya. Sí, digo que es una sabiduría que está ahí. Y claro, está desperdiciando, ¿no? La experiencia es impagable. No, fijaros, vamos, perdona que haga una cuña publicitaria. Claro, adelante. En marzo, CEOMA, que es la organización que presido, aparte de estar en el sindicato, en la USO, organizamos el 12º Congreso. Perdón, 12º Congreso, no digo yo barbaridades en este tema, que si no, me van a echar la bronca, yo que soy de ciencias. Entonces, pero el lema de nuestro Congreso es 25 años defendiendo el talento y apostando por el talento senior. O sea, una parte de eso es decir, oiga, aquí hay un talento entre la gente mayor que se está desaprovechando en España. Y es una auténtica salvajada. Y eso hablamos del empleo de la gente mayor de 50 y de 55 años, hablamos de la situación de la soledad de las personas, que a veces no afecta tanto al hecho de si vives solo o no, sino cómo te relacionas. Claro. Es decir, que la soledad no deseada que se habla tanto tiene que ver más con el sentimiento que con la cuestión puramente física, ¿no? Goyo, ¿cuánto has pagado de luz este mes? ¿Te has subido? ¿Has notado? Porque claro, decían el otro día, no hemos subido la luz. Bueno, realmente lo que han hecho es quitar ese 10% de descuento que había en el IVA, ¿no? ¿Tú cómo lo has notado, Goyo? Hombre, que ha subido del todo. Esto es innegable. Todo el mundo lo puede comprobar. No tienes que tirar la factura. ¿Tú también, Antonio? Sí, se empieza a notar poco a poco. Todos los que pagamos luz lo hemos notado, pero aparte de que se ha encarecido el kilovatio también, se han juntado las dos cosas, ¿no? Seguramente. Se acaba el bono social. El bono social, se acaba las cosas del IVA. Bueno, pero es que todas las medidas que estaban dopando de alguna manera nuestra bolsa de la compra se han ido, con lo cual eso está teniendo un efecto inflacionista. Ya hemos acabado ya enero con el 2,9, ¿no? La inflación, si la mantienes entre el 2,2, 2,4, está bien. Sí, no, pero vamos. Bajar del 2 tampoco es bueno del todo. No. Bueno, el Banco Central Europeo habla de ese 2 como referencia mágica, pero claro, aquí ya el problema es que nos hemos ido al 3, estamos más rozando el 3. Y eso ya son situaciones... Y que venimos de 6 y de 8. Sí, bueno. Pero el 3 se va a pasar seguramente. O sea, este año puede ser una situación donde se dispare un poquito, ¿no? Y eso no es bueno tampoco, ¿no? Pues iba a decir Moncloa, no Moncloa.com, sino la Moncloa. Bueno, igual vosotros también gastáis en luz tanto, pero... No sé. 2 millones de euros al año, y eso que tienen luces LED, exagerado como todo lo que hace el presidente en determinados ámbitos, pero también habrá que ver la justificación. Dice José Luis que es que igual trabaja mucho por la noche. Puede ser, o que tiene muchos asesores trabajando por el bien del país. Bueno, pero fíjate, hay una parte de consumo que no sé si lo tienen en Moncloa o no,
pero que tiene que ver con todo lo que tiene megas. que ver con los datos, con el Los tráfico megas, de datos, ¿no? claro. Que eso supone unos costes importantes para refrigerar los centros de datos. Bueno, yo no sé si tiene que ver con eso o no, objetivamente, pero eso es un tema importante. Cuando en España está hablando de traer e importar y colocar aquí esos grandes centros de datos, ya me contarás con qué los vamos a refrigerar, ¿no? Claro, yo he visto antes el dato, como hablabas de energía, mirado. Hoy, ahora mismo, hace un ratito, el 21% del pool, 21,5 es energía nuclear. Fíjate. Ahora, oiga, si eso lo quitamos, Claro. ¿con qué? Es que tal vez sea un error que viene del mandato de Merkel en Europa y sus negocios con Gazprom ruso. Claro, pero fíjate que y hayamos perdido una energía que en muchas ocasiones, y bien tratada, puede ser útil, como la nuclear. Sí, y yo que no es digo que considerada verde desde hace todo un año. tengo que ser, no, pero vamos a definir un mix, ¿no? Si hace falta tener un 20 o 21% de nuclear, tengámoslo, ¿no? Si lo ideal es tener un mix de todo. De todo, claro, es decir, de todo. Pero lo que no puede ser es que aquí nos pongamos no nucleares, pero luego se los compramos a lo que producen los franceses, ¿no? Oiga. O compramos el carbón a Colombia y a Marruecos y aquí hemos tirado las minas de carbón de Asturias. Es algo... Bueno, Sí. Goyo, Sí, dime. que todo en la vida hay que hacerlo gradualmente. Toda la vida. Nada sí, se que- puede hacer de un día para otro. así Es es. el problema de la Unión Europea, que vamos cambiando y vamos viendo que vamos para el abismo, pero ese cambio de timón es como el Titanic, que como no lo hagamos bien, nos quedamos ahí enganchados. Compañeros, muchas gracias, Goyo. Hasta la próxima. Encantado de hablar con... José Luis, te dejo que vayas un ratito. No sé si vas a uso ahora o vas a Ceoma, pero no paras quieto nunca. Pues ahora iré a buscar a Minita, que es una cosa más divertida. Esa De vez en cuando hay esa es la mejor. de vez en cuando hay que parar, o sea que, Esa es la mejor. que eso está muy bien, ¿no? Muchas gracias por Que venir. Hasta la próxima. Ha sido un placer y contar conmigo. Antonio, hasta la próxima. Gracias. Hasta otra. Sigo leyendo ahí en moncloa.com. Todos los medios del Grupo Mercados aquí juntos en estas producciones en vida. En un instante, en un minuto, seguimos. Hablamos de un timo muy extraño, pero que ha pasado a mucha gente. La estafa del mecánico solidario. Ahora mismo. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Fuera de antena los tertulianos, te ha pasado más de una vez que te choca alguien y te dice te voy a ayudar y al final pues te va a robar. A ver, tenemos que ser confiados en la gente porque entre todos tenemos que hacer una sociedad mejor, pero siempre hay algunos que son peores que otros. Vamos a saludar a un compañero de 20 minutos, Antonio Villar, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando que algunos son más solidarios que otros y algunos son más malos que otros. Cuéntame, la estafa del mecánico solidario, dices que está creciendo en España. Sí, la verdad es que es una nueva técnica utilizada por los malhechores, que es principalmente algo que ponen el foco en las personas mayores y de avanzada edad. Y este truco, como bien has comentado, se denomina el engaño del falso mecánico y se realiza sobre todo en escenarios donde existen centros comerciales, grandes superficies, y consiste básicamente en alertar, ¿no?, a un ciudadano. Los ladrones alertan a un ciudadano de que algo no va bien en su vehículo o automóvil cuando es mentira, prácticamente mentira, y tras percatarse, ¿no?, de la situación, decide detener el vehículo unos pocos metros hacia adelante, y en dicho momento pues el estafador se acerca para informarle de la situación y en un acto supuestamente de solidaridad, porque es supuestamente, pues le dice que le puede ayudar porque él es mecánico, que es mentira, y ahí comienza el fraude. En los siguientes minutos intentará convencer a la víctima de que él se lo puede arreglar
en ese mismo escenario, pero necesitaría la ayuda de su socio, que es precisamente el otro ladrón que va a entrar en escena y además será el que le traerá la supuesta pieza que está rota para sustituirla. En el momento de que convence al propietario del vehículo, pues le indican que se introduzca dentro del coche, que realice las comprobaciones que le van a indicar posteriormente, y mientras estos hacen como una especie de teatro, como si estuvieran cambiando, sustituyendo la pieza, pero en realidad no están haciendo absolutamente nada, y para colmo, el dueño, que está dentro del habitáculo del coche, pues no puede observar lo que está sucediendo fuera del vehículo. Claro, levantan el capo. Pues claro. se ha confirmado la estafa prácticamente, porque a partir de dicho momento los ladrones, estafadores, malhechores o lo que los quiera llamar, pues le van a pedir una gran cantidad de dinero por el supuesto arreglo, como le ha ocurrido a un vecino madrileño en los últimos días. O sea, llaman al amigo, Manolo, que tengo aquí, hay un señor aquí, tráete la pieza no sé qué, no sé cuántos, porque este lo tiene roto y se le va a reventar el motor. Levantan la tapa, vienen ahí con un trozo de plástico, dicen que le están cambiando, en una hora o media hora, tal, vamos al cajero. Pero en el cajero, por lo que tú cuentas en las crónicas, para no dar sensación de agobio a la persona, ellos se quedan fuera. O sea, en ningún momento se siente como presionado a pagar, sino tranquilo, tú saca el dinero si quieres y ya nos pagarás, aquí estamos, en tu coche. Y claro, dices, pues con total confianza, porque si entraran conmigo en el cajero ya me asustaría más, ¿no? Claro, van con esa tranquilidad, dan esa sensación de confianza, de seguridad, que prácticamente la víctima en este caso pues suele caer en la trampa y cae con todo prácticamente, porque además de que no le han cambiado absolutamente nada, lo han estafado y le han cobrado, entre comillas, dicho dinero. Y como hayan visto algo, mientras él está en el cajero, en el coche de valor, si hay algún móvil, si hay algo, también se lo llevan. Es decir, que te dejan tieso, te cobran algo que tú pareces razonable y luego llegas a tu mecánico y te dicen, te han timado, ¿no? Y a partir de ahí, claro, ¿cómo denuncias a esta gente si no sabes ni quién son, ni hay cámaras, ni nada? Efectivamente, hay un cierto problema en este caso porque si no hay cámara en el escenario donde se produce la estafa, pues prácticamente lo va a tener muy complicado. Entonces, es un problema que deben solventar las autoridades, que esperemos que se pongan rápidamente en marcha, porque prácticamente se está viendo este tipo de escenario, este tipo de fraude, este tipo de robo en las calles de España. Está ocurriendo muchas veces, dices que está aumentando. Claro, sí. Pecamos a veces de incautos por ser demasiado buenas personas, pero realmente si tú ves a alguien, imagínate que se queda tirado en una carretera, la obligación de uno es parar a ayudar, pero a uno ya le da cosas, te quedas tirado y dices, pues es que yo prefiero que no se paren a ayudar, porque yo no sé si me va a ayudar o me va a desvalijar, ¿no? Sí, prácticamente y perfectamente es lo que has explicado, porque es que vivimos en un tiempo, desgraciadamente, en el que no sabe la persona que te va a tocar. Esto es como el sorteo de la lotería, ¿no? Prácticamente. Y la verdad es que en un escenario parecido, pues la situación se puede complicar. Entonces, yo prefiero llamar por teléfono y que venga un agente de seguridad o de la autoridad, mejor dicho, y que me solventen el problema a ellos mismos, ¿no? Exacto, o llamas a tu mecánico de confianza y mira, oye, me han dicho esto, te llevo el coche para allá, o vente para acá a buscármelo, sería lo mejor. Bien, y luego un apunte final. Dice, te dejamos el teléfono para que nos mandes, te dejo el teléfono y me mandas la factura. Claro, fue muy incauto porque ni factura ni nada le mandaron, claro, al hombre este. No, claro, le da un número de teléfono falso y a volar, ¿no? Como se suele decir. Entonces, prácticamente el escenario está muy bien montado, en este caso, en esta técnica, el engaño del falso mecánico, porque te dan todos los ingredientes, ¿no?, para poder confiar en ellos. Entonces, es una situación complicada y que desde aquí, ¿no?, desde prácticamente los medios de comunicación, pues debemos avisar, alertar a la población de que está sucediendo este tipo de escenarios y alertarlo, ¿no?, para que sea un poquito más cauto y para que tenga un poquito más de cuidado. Como hacéis vosotros desde 20 minutos, que sacáis muchos temas sociales y que sirven para que estemos ojo a visor y también para cuidarnos ahí de todo, lógicamente, todas las noticias más cercanas desde 20 minutos. Muchas gracias por darnos las claves de esta noticia. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Antonio Villar, redactor de 20 minutos. Con ello vamos a ir terminando el programa de hoy. Hemos comentado los problemas que tiene la Unión Europea, serios problemas que tiene la Unión Europea, porque el miércoles montan una reunión de algunos de los presidentes de la Unión Europea porque no les han dejado estar en la otra mesa, que es en la que se decide todo, que es una mesa en la que en Arabia van a sentar a Rusia y a Estados Unidos para hablar de Ucrania, que ni está ni se le espera,
O sea, vamos a hablar de ti, decidiremos, pero tú no vas a estar. Y la Unión Europea, que está al lado, que es la que tiene que vigilar también que se cumplan las cosas y que sobre todo es la que está pagando la fiesta de momento, bueno, Estados Unidos también ha puesto mucho dinero en armamento, pues no está. ¿Y qué dice Macron? Vamos a montarnos una reunión nosotros. ¿Qué vamos a esperar de esa reunión? No sé si ser pesimista o no, pero nadie de las personas expertas con las que hemos hablado en las últimas horas tiene claro que sean algo más allá de una foto de unos líderes diciendo estamos pensando en el futuro. El futuro de Europa hay que repensarlo bien, a nivel de ejército o a nivel de seguridad propia, a nivel de inversiones, a nivel de industria, a nivel de medio ambiente, a nivel de regulaciones y sobre todo a nivel de la gestión. El dinero, ¿dónde se nos va? Porque Europa es muy grande, mueve muchos miles de millones de euros y en muchos casos solo vemos regulaciones. Ya han visto ustedes 10.000 regulaciones, pero el dinero físicamente llega a tal sitio, llega a la persona que conviene, lo distribuyen los estados, cómo se distribuyen los fondos Next Generation de los que tanto se ha pedido a España datos y no ha dado ninguno. Puede ser España, puede ser alguno de los 26 países. Necesita la Unión Europea una repensada bien hecha, porque ahora mismo, tapando huecos como estamos haciendo ahora, no vamos a ningún lado. Y como bien decían los contertulios, la pinza está montada entre China y Estados Unidos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.